ese mismo criminal que es capaz de aperturar sesiones en el Congreso para extender beneficios a Chucricafi, también para firmar la compra o colocación de bonos soberanos, hoy ya destapado en la Corte Sur, pero que lo habíamos venido insistiendo, el mismo que contrató al testaferro de los cachiros para que les asesorara en el tema de los contratos de generación de energía, que hoy están en manos de Camilo Atala y de Carlos Zamora de Banco Lafice. Ese mismo criminal que con una sonrisa sarcástica y cuyas respuestas lindaban con la ignominia cuando los medios de comunicación se acercaban a preguntarle qué iba a pasar en el proceso electoral, o cuando las necesidades eran otras y decía: quien no esté en sintonía con las elecciones está en modo Matrix, porque aquí hay que estar modo elecciones. Ese mismo que fue denominado en el mundo del AMPA como la reina del sur, y a quien Tony Hernández le dijera al detective de la DEA cómo se facilitaba el trasiego de cocaína a través de estiércol de vaca para despistar los operativos. El mismo que en el informe que presentamos aquí, no voy a leer todavía lo de la Corte Sur, que de la mano también de Óscar Álvarez, quien fue obligado a renunciar, el diputado Mauricio Oliva Herrera, ojo, informe del cual tuvo acceso el señor Alberto Solórzano, Omar Rivera y la señora Vilma Cecilia Morales Montalbán. La organización criminal del informe de 2013-2015, que hace alusión desde cuando el diputado Mauricio Oliva Herrera, en compañía de los diputados Armando Ávila Panchamé, César Augusto Díaz Flores y un grupo de oficiales de la policía, así como el gerente de la azucarera La Grecia, Sergio Iván Casasola, y algunos ejecutivos, los que se pudo identificar su identidad el 16 de octubre del 2002, estuvieron presentes en el aterrizaje de narcoavionetas en la aldea de San José La Landa, Choluteca. Después de descargar la droga, es decir, la cocaína, coordinó la evasión de los pilotos Luis Mauricio Palacios Giraldo y José Ramón Gamboa Lara. Posteriormente ordenaron la incineración de la narcoavioneta y que trasladaran la droga a la jefatura departamental de la policía de Choluteca, que en ese entonces debían hablar con Óscar Álvarez para coordinar el traslado de la droga a la frontera con Guatemala. Esto que se virtió desde hace mucho tiempo y que se le señalaba al señor Mauricio Oliva Herrera a que nos contestara el teléfono para preguntar, porque don Óscar Álvarez Guerrero, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad en ese entonces, también en ese informe, donde se presentaron audios, donde se han presentado documentación desclasificada de un expediente que fue entregado por el jefe de seguridad de inteligencia aquí en el programa Para el Pueblo, y que le dijo al pueblo hay que contarle la verdad, y como ministro de Seguridad, en horas tempranas de la noche, Óscar Álvarez Guerrero visita la jefatura de la departamental número 6 de Choluteca, en compañía de los oficiales de policía, Carlos Pacheco, Lenín Pineda Bocanegra y otros que no fueron identificados.
llegó para reunirse con los pilotos Luis Mauricio Palacio Giraldo y José Ramón Gamboa Lara y los oficiales de la policía que estuvieron presentes en el lugar donde aterrizó la narcoavioneta el 16 de octubre del 2002 en la aldea San José de la Landa, quienes prometió que pronto iban a ser liberados y que no se preocuparan. Posteriormente el oficial Leonel Sauceda, el que presentamos ayer, que le comenzó a dar protección CCI, ordenaron que se registrara en el libro de novedades la visita del ministro de Seguridad. Entonces la pregunta es, ¿cómo hoy, y como lo hemos venido planteando, Leonel Sauceda, todas estas personas que pasaron desapercibidas por la depuradora de la policía, y que Juan Orlando Hernández Alvarado hoy, quien tiene su respaldo en las Fuerzas Armadas, y que las Fuerzas Armadas son señaladas ya por la Corte Sur de Nueva York en aras de aclarar que todas las toneladas de cocaína de los diferentes carteles que han sido colocadas en especie de exportación han tenido la custodia política, jurídica, fiscal y militar, porque reza literalmente el documento que no tiene mucha diferencia con el reporte policial de ese entonces. Juan Orlando Hernández Alvarado y otros líderes de los partidos políticos estuvieron vinculados, conspirando desde funcionarios locales hasta nacionales. Los funcionarios que incluyen a Leopoldo Crivelli, al alcalde de Choloma, y a Barahona, un juez hondureño de alto rango, el acusado también conspiró con Juan Orlando Hernández, el actual mandatario de Honduras. Eso ya lo está diciendo la Corte Sur de Nueva York. El 2013, mientras Hernández se postulaba a la presidencia, el acusado comenzó a trabajar directamente con él, a quien llamaba Juancho. Hernández le pide al acusado que hablen de laboratorio, porque estaba a poca distancia de Cortés. Específicamente, Hernández aconseja al ya sentenciado culpable: no se preocupe por la ley, porque el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla ha sido designado para protegerlos. El yerno de Rigoberto Chan Castillo, el protector de Tito Narriafura. Y no solo hemos designado a Óscar Chinchilla para que proteja y también que le dé custodia a la droga a través de diferentes rutas, y además estos transportes tendrían la protección de militares y la policía hondureña. Entonces, antes de comenzar el programa, y sabiendo que hoy va a ser bastante crudo el programa, le preguntamos a don Mauricio Oliva Herrera y a Óscar Fernando Chinchilla si la banca, porque los banqueros son los que sostienen a estos politiqueros y a estos militares, ya están aislados. Ya hoy solo se les puede oler la tristeza, el temor y el terror que tienen, y por lo cual necesitan confrontaciones para hegemonizar con violencia. Esa misma violencia que se pudo postergar a 20, 30 años más, y que hoy la ciudadanía tiene
que actuar de forma inteligente, sagaz, porque ya poder observar, y no sé si eso le dio terror a los gringos saber, que los acaban de recibir en Washington para hablar de temas electorales, a Tito Narriafura, al señor Mauricio Oliva Herrera, que al señor Oscar Fernando Chinchilla lo ha condecorado la Embajada de Estados Unidos como el fiscal 5 estrellas, y que se dio el lujo de colocar en un dictamen que fue violentamente agredida la verdad cuando se asesinó a la funcionaria Cherif Yulisa Hernández, que investigaba a Tony Hernández y que evitó la entrada de la jefa de medicina forense y que de hecho le decimos al pueblo hondureño, y ahí vamos a presentar el documento, donde en la autopsia se declara que no hay presencia de medicina forense. Y vale resaltar que este fenómeno de falsos positivos han venido sucediendo a lo largo y ancho de esta narcodictadura. La pregunta es, ¿cómo queda entonces? Y hoy pondremos videos que recomendamos orientación se puedan asimilar, porque en la documentación hay algo bien interesante. ¿Cómo queda entonces cuando las Fuerzas Armadas han llegado a Televicentro, a Emisoras Unidas, al Heraldo, a La Tribuna, a instalar mentiras diciendo que el Departamento de Estado le ha brindado 5 soles por garantizar el combate directo al narcotráfico? ¿Cómo queda entonces la prensa que sin el más mínimo rigor colocó ahí que esto no era narcoestado? Y se continuó dándole el micrófono al jefe del Estado Mayor Conjunto, que hoy también sale a la defensa a decir, ya no es como decía René Ponce Fonseca, el cabo Fonseca, que decía, bueno, nunca han mencionado a las Fuerzas Armadas, ahora es que dice que se los comprueben. ¿Y qué más prueba que todos los que han testificado en contra de las Fuerzas Armadas han sido socios y han sido sentenciados a más de 100 años? Mi pregunta es, y le digo yo a los banqueros, ¿dónde está la plata que le pagaban al señor Mauricio Oliva Herrera? Porque él tiene todo su dinero y sus bienes en un fideicomiso. ¿Por qué un banco se da el lujo de guardarle la plata en un fideicomiso para que éste no pueda ser incautado, sabiendo que ya hay antecedentes de un narcopolítico? Igual a Oscar Fernando Chinchilla. ¿Dónde cabe que semanas después fue separada Yulisa Villanueva cuando exigía tener acto de presencia en el falso positivo, donde el Ministerio Público y la Fiscalía hirió de manera grosera la verdad y dijo que había sido un suicidio, que ella se había matado por depresión, cuando lo que había sido era torturada por órganos represivos del Estado, del narcoestado? Y Chinchilla coloca un comunicado diciendo que es suicidio, que no hay tales de torturas, que no hay asesinato y que no hay obstrucción a la investigación judicial, que en ese momento, que hoy se cumplen, hace unas 2 semanas, 2 años de impunidad de ese cruento asesinato de una funcionaria pública.
y del manoseo de la escena del crimen. ¿Por qué es tan importante que el pueblo hondureño pueda entender lo que significa la recuperación de país? Y no solo develar a pequeños narcotraficantes que no actúan de forma aislada. Aquí están ya involucrados los bancos. ¿Dónde está el razonamiento cuyos requisitos le puedan dar certificación para que Mauricio Oliva Herrera, vinculado al narcotráfico de Giovanni Fuentes y otros narcos, tenga su dinero asegurado en los bancos? Y a Óscar Fernando Chinchilla. ¿Cómo queda entonces la fiscalía en este momento cuando, si Juan Orlando le proporcionaba seguridad a los narcos y a su cartel, el caso de Fernando Suárez, que tiene todas las pruebas y es testigo, victimario, aceptando culpas, que con Hilda Hernández llevaba dinero a Fito Díaz Navas, a Juan Orlando Hernández, a Hilda Hernández, a Elvin Santos? Y eso la fiscalía de Óscar Fernando Chinchilla, vinculado en el narcotráfico y en el tema de falsos positivos, específicamente en el de la señorita oficial del Estado, Cherif Yulisa. Y como si eso fuera poco, ¿por qué separó del expediente 2015 para que no se involucrara a empresarios, a políticos, a banqueros relacionados con el caso Porquis? De los audios, de los documentos que estamos presentando, porque aquí dice que específicamente Hernández le aconseja al acusado que le traquetee sin ningún temor, ni preocupación alguna, que no vaya a estar vacilante a la hora de que se le han sumado. Este señor ha metido 150 toneladas de cocaína. Y le dice, no se preocupe que el fiscal general está designado para que haga una cobertura, un manto de impunidad, que comience a tener cataratas traumáticas en la vitria de la investigación y usted puede seguir echando vuelticas y puede usar las diferentes rutas que usted estime conveniente. Y además estos transportes tendrán la protección de los militares y la policía hondureña. Acabamos de poner una lámina ahí donde el señor Leonel Sauceda. Y a Leonel Sauceda, USAID le generaba recursos también para que adoctrinara, enseñara valores en Guardianes de la Patria. La cooperación internacional decía que el señor, que también se protegió en la iglesia, por eso les digo, en el 2022, unas 6 millones de oraciones en el marco de la petición a que Juan Orlando no salga a matar. Te pido, Señor, que Juan Orlando no desemboque su violencia, que haya trabajo. Todo eso ya son casi 6 millones de descansos para el carpintero de Belén, porque hay que sacar esta pandilla de ladrones. Vamos a comenzar con algunos videitos de respaldo, porque hoy nos llama la atención cómo el pueblo hondureño debe enfocar esto, y es la protección de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Es la protección de la Asociación de Prensa en Honduras, del Consejo de Dueños de Medios de Comunicación en Honduras, de la cual ha sido presidente el delincuente de Jorge Canahuati. ¿Cómo hay línea, cómo hubo línea y existe aún para tapar, solapar la Tribuna, el Heraldo, la prensa, el Tiempo y los canales de televisión al servicio
de esta mafia criminal, porque también es parte de conspirar contra el pueblo hondureño. Ahora, yo le pregunto al juez Castel, a la Corte Sur de Nueva York, ¿qué le decimos a Cherif Yulisa, a sus familiares? ¿Cómo le explicamos que la Embajada de Estados Unidos, en la medida que torturaron y mataron a la que investigaba el cartel de los Hernández, ustedes le pusieron una chapa de 5 soles? Que en la medida que las Fuerzas Armadas, sabiendo la Corte Sur de Nueva York, de Virginia y de Miami, vino un general y dijo, el cabo Fonseca, y nos acaban de poner chapita. Es más, recordemos eso cuando él dice, nosotros no hemos sido mencionados. Y en los informes del Departamento de Estado figuramos como una de las sordas cuyas estratagemas han sido las que garantizan la seguridad de este país. Bravo. Veamos al cabo Fonseca, mencionado y cómplice en el tráfico de cocaína, porque dice aquí, voy a leer una parte que me llamó la atención, que cuando le mandaron la indumentaria a Giovanni Fuentes, iba un papelito ahí que decía 105 Brigada. Vierre un vídeo. ¿Ya leyó usted lo que la declaración del fiscal de la Corte Sur de Nueva York? Búsqueme ahí, encuéntreme uno de esos nombres en el veredicto final. Si hay un tan solo soldado... Honduras es un narcoestado que utiliza las Fuerzas Armadas para poder asegurar el tráfico de drogas en el país. Lo dije el fiscal que llevó el caso de Tony Hernández, no lo digo yo ni en un invento tampoco. No, pero lee el veredicto final. Eso fue parte del veredicto final, no. Justamente, en Hernández. Fuerzas Armadas no se menciona en ningún momento. Hernández. Fuerzas Armadas no se menciona en ningún momento. Hernández. Fuerzas Armadas no se menciona en ningún momento. Fuerzas Armadas, en lo único que ha sido mencionada es por el Comando Sur al reconocer su lucha frontal para combatir este flagelo. Si ustedes, por ejemplo, ustedes tuviesen conocimiento de alguien en particular, tienen conocimiento mío, pongan la denuncia y vayan ahí. Señor fiscal, vengo a denunciar al general Ponce por esto y esto. Pero no andemos en redes sociales. Fuerzas Armadas somos una institución seria. No andamos nosotros ahí peleando en redes sociales, no. El que tenga pruebas, que las presente donde corresponde y si no está seguro, que se tengan las consecuencias. En ese momento, porque fue hace unos años, nosotros lo llamamos, porque siempre tiran bajo de agua. No, ya andan en redes y todo. Los informes fueron entregados por ex policía, ex militares, para el pueblo. Y de forma inmediata, in situ, se entregó al pueblo. Entonces nosotros le llamamos para que diera y frenteara la vuelta, porque ya teníamos de fiel conocimiento que en la sentencia de Tony Hernández se le había determinado que la facilitación de la droga llegaba hasta Guatemala custodiada por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, un día después, el señor Freddy Santiago Díaz Zelaya, el recluta Zelaya, sale en Televicentro amparado en lo que dice ese señor. Esas fueron 48 horas en las que Chabelo se llenó de militares ahí para limpiarles la cara y lavarles las manos, que las tienen llenas de sangre y de polvo. Y dice el señor nosotros a lo que nos amparamos es al informe del Comando Sur. Para el Comando Sur la Fiscalía es, las Fuerzas Armadas es, el Estado Mayor es, la política es, Heidi Fulton es. Ahora veamos que se respalde en eso y dice, si el informe sabe en qué posición nos pone, en las 5. Vea la explicación y vea usted los veredictos de sentencia y vea por qué debemos agrupar sobre un programa
único que lleve hacia la liberación del país, de la ciudadanía, de esa demencia criminal, donde quienes siguen pagando los platos rotos somos los y las excluidas. El año pasado, cuando venimos con el general Ponce, en el año 2017, que es cómo se comportó el narcotráfico, aquí está nuestro país, todas las trazas que tú puedas ver, y Honduras estaba en un quinto lugar con un 4%. Por favor, esa lámina del 4% es esta misma que está acá, 4% con 113 toneladas. 2017, siguiente, 2018, Renato. Como puede ver usted, las trazas marinas, la mayoría hacia México, Guatemala. Ya tenemos acá en el 2018, Honduras siempre en un cuarto lugar. Por favor. Esa es la misma lámina, sí. Renato. Tenemos a Honduras. Pero ya Costa Rica ha subido un escalón más. Correcto, está México, Panamá, Costa Rica y Guatemala, arriba de Honduras. Esto fue lo que presentamos, Renato, el año pasado aquí en tu programa. Por favor, al siguiente lámina. Renato, esto era lo que queríamos venir hoy a hablar de lo que es Honduras hoy en narcotráfico. Por eso nos enaltecemos, Renato, y venimos a hablar aquí de frente porque es la Fiscalía, es la Corte Suprema de Justicia, son los policías y son los soldados en apoyo, Renato, que han podido hacer que Honduras hoy esté en un quinto lugar con un 3.2% y el año pasado solo con 80 toneladas. Eso es Honduras hoy en narcotráfico desde esta oficina, que es lo que mide, Renato, el narcotráfico en la Florida. La oficina que antes nos decía que por Honduras pasaba el 60% de la droga. Y que todos no desconocemos, Renato, a dónde estuvo Honduras. Pero vea usted, Renato, esta gráfica que está aquí. México, Costa Rica, Panamá, Guatemala, el 80%. Después sigue Honduras, solamente con 80 toneladas el año pasado. Por favor, sigamos. Ese cuadro que vimos ahí es este mismo, donde aparece Honduras con 80 toneladas, un 3.2%. Eso es Honduras hoy en narcotráfico, Renato. Por eso seguimos trabajando fuerte junto a Comando Sur, seguimos trabajando con todas las agencias de los Estados Unidos representadas aquí en nuestro país. De cerca hay una relación muy estrecha del señor jefe de Estado Mayor junto con ellos para poder seguir manteniendo Honduras en este lugar. Es un lugar, Renato, que para nosotros sabíamos que si hacíamos el trabajo con hombres y mujeres comprometidos, pero sobre todo, Renato, con principios y valores, podíamos lograr esto. Hoy lo tenemos. Ese es el gran reto que tiene mi general Moreno hoy en día para seguir manteniendo Honduras en este sitial de honor. El general Moreno, que es un edecán de Juanchi, dice que todo lo que se está hablando allá es pura mentira, que es que ustedes no leen lo del Comando Sur. Ahora, los dos del Comando Sur están en juicio ahorita en Estados Unidos. Los dos últimos que estuvieron con el flamígero, el rinoceronte anaranjado de Trump, los dos están ahorita con un gran clavo, igual que Almagro. Vamos rápidamente con Tito Moreno Cuello, como dice, eso es la responsabilidad que descansa en nuestro general Moreno Cuello en sostener. O sea que Castel, Berman, todo esto es mentiroso. La Fiscalía, ellos están trabajando en Miami, con el Comando Sur de Miami. Y el Comando Sur de Miami le dice, no se preocupe, ¿cuántas quiere que le ponga? ¿Cómo va el promedio? Es que ahorita vamos a pedir una donación, entonces para... No, se la mandamos a que no pasa nada. Ya van a ver ustedes cómo se va atando cabos en relación a que ya hoy ató tantos cabos Juan Orlando que nos dejó la pieza hecha. Seguimos escuchando la sugerencia de Freddy Santiago Díaz Zelaya, que dice que es menester del señor Cabeza de Hisopo seguir sosteniendo eso. Ahora, él no dijo cómo. Y Tito Moreno Cuello lo que hace es, no con hechos, ni con informes, ni con nada, sino que dice, es que los ladrones mienten, dice. Pero el trabajo que ha hecho Policía Militar es evidente. Y ninguna de las mentiras que se le dijo al pueblo hondureño
sí ha podido sustentar. Ninguna de las mentiras que se le dijo al pueblo hondureño sí ha podido sustentar. Ninguna de las mentiras que se le dijo al pueblo hondureño sí ha podido sustentar. Porque el trabajo que ha hecho Policía Militar es un trabajo en el marco de la ley, profesional, respetando los derechos humanos, respetando las garantías de la población y sirviendo en cualquier rincón del país, en lugares que nadie más lo quería hacer. Y fue uno de ellos, con esa voluntad del soldado hondureño, que se les asignó esa misión para que se convirtieran en policías militares de orden público, que lo han hecho extraordinariamente. Y los resultados están ahí, las estadísticas están ahí. No venimos a hablar, como muchas personas, hablar por hablar. Hablamos con fundamento y con hechos. Y esa es la fortaleza que tiene Fuerzas Armadas. Que cuando se le asigna una misión, la cumple con el compromiso, con la decisión, con la voluntad, con el amor a Honduras y con la vocación de servicio para el pueblo hondureño, como siempre lo hemos hecho. Y lo vamos a seguir haciendo. Es que un activista político, como habla, como que está en una concentración del partido de él. Él dice que ninguna de las mentiras. Según el documento que ya hoy hace sentencia, se encontró culpable y pruebas suficientes en el que el acusado le daba pisto al señor Crivelli y a diputados militares a nivel nacional. Veamos las mentiras que dice el señor Tito Morenito, el Cabito Cuello. Veamos. ¿Cómo se llamaba el alcalde de Choloma? ¿En qué año? ¿O el actual? No, hace años, el que usted apoyaba mucho en la política. ¿Será Leopoldo Crivelli? Leopoldo Crivelli está actual y ha estado casi 3 periodos en Choloma. ¿Desde cuántos años? Creo que lleva ya 3 periodos, 4 periodos con este. ¿Cuántos años es cada periodo? 4 años. Entonces, Sí. 12 años. Por ahí. ¿Cómo se llama? Leopoldo Crivelli. ¿Y usted lo apoyaba con dinero? Sí lo apoyamos desde la empresa alguna vez. Se le dieron, te podría decir yo, una suma, 120 a 140 mil lempiras. Hace 7 años atrás. Con cheques de mi empresa. Pero de ahí, ¿Para qué? para la campaña de él. Ok, claro que sí, proseguimos con este relato bastante ineficiente y sobre todo elementos dolorosos para el país donde se ha concluido por parte de la Corte Sur de Nueva York el gran engranaje criminal político que ha desangrado a nuestra patria por actores militares, políticos, funcionarios y narcotraficantes que son la misma cosa.